Muy buenas tardes a todos, ¿cómo están? Gracias por unirse a este encuentro otra vez. Continuando con lo que corresponde a diseño e investigación, vamos a profundizar lo prometido y vamos a empezar por los diseños cuasi experimentales. Em, en el material anterior habíamos visto de que existen tres tipos de diseños, ¿sí? El diseño experimental, el diseño cuasi experimental y el diseño no experimental. Em, y que justamente los diseños cuasi experimentales, a diferencia de los diseños experimentales, tiene el hecho de no poder aplicar la aleatorización en la selección de los casos para la muestra. Y debido a eso, tal como menciona aquí en este apartado, se tiene menor validez interna en comparación con el diseño experimental. Todo esto que vamos a estar conversando en esta presentación se encuentra en el capítulo 11 del libro de Otto Sinzer, que corresponde al libro de Psicología Experimental. Y tal como menciona el título del capítulo, corresponde a tocar lo que, bueno, en este caso, en esta presentación, los diseños cuasi experimentales de una variable, ¿sí? Entonces, hay que hacer un pequeño repaso. El diseño de investigación es un plan estratégico con el fin de poder llegar a responder a la pregunta de investigación. Dentro del diseño involucra seleccionar la estrategia, plantear la población, la muestra, el tipo de muestreo, describir el instrumento de recolección de datos. También corresponde a hablar del plan de recolección de datos, el análisis de los resultados, cómo se realizarían y también los aspectos éticos. Entonces, todo eso involucra lo que es diseño de investigación y los criterios de calidad son la fiabilidad, que corresponde a llegar a resultados similares haciendo réplicas del estudio original, y la validez referente a la calidad de la información que podemos llegar a obtener en nuestro estudio. Y esto depende de tres principios. El principio de max min com, maximizar la varianza experimental, que tiene que ver todo lo que pueda afectar a la variable independiente, ¿sí? Y teniendo diferentes niveles de la variable independiente, una manera de controlar eso. Controlar las variables extrañas, aplicando las técnicas de control de variables extrañas. Y minimizar la varianza de error, que tiene que ver con los errores que pueden surgir por errores de medición y lo que tenga que ver con el tamaño de la muestra. Entonces, esos son, o sea, los errores aleatorios son cosas que sí se pueden llegar a trabajar para evitar justamente sesgos en nuestros resultados. Entonces, nosotros manejando lo que son los principios de max min com, validez interna, validez externa, validez por conclusión estadística y validez de constructo, nosotros podemos tener dominio referente a la calidad de información que podemos obtener en nuestra investigación. Y justamente depende del tipo de diseño que se tenga, ventajas y desventajas en estos puntos. Entonces, como les mencioné, tres tipos de diseño: el experimental, el cuasi experimental y el no experimental. Y el diseño cuasi experimental se caracteriza por categóricamente manipular variables independientes, controlar variables extrañas y la imposibilidad de realizar la aleatorización, porque se trabaja con grupos intactos o grupos ya establecidos, ¿sí? O preexistentes, ¿verdad? O sea, grupos ya formados. Entonces, el hecho de la aleatorización, eh, vamos a decir, el hecho de no poder realizar la aleatorización es un punto que afecta de algún modo, ¿sí? En lo que corresponde a la validez interna. Entonces, por esa razón, el cuasi experimental tiene menor validez interna en comparación a los diseños experimentales. Y del mismo modo, tiene menor validez externa por no tener un grupo representativo, ¿verdad?, a la población de estudio. Entonces, hay que tener en cuenta esos puntos. Em, entonces, continuando. Como les mencioné, o sea, tenemos menor validez interna y menor control de variable extraña porque no se puede llevar a cabo la aleatorización y debido al hecho de que se trabaja con grupos intactos. Como les mencioné, se puede hablar de grupos preexistentes, intactos o grupos ya estáticos, ¿sí? O ya establecidos. Para poder entender las clasificaciones debemos manejar algunas nomenclaturas. La T va a ser un símbolo que corresponde al significado de un tratamiento o una intervención. La M corresponde a la medición de la variable dependiente, ¿sí?
que pueden verse en varias ocasiones, o sea, se puede medir una, dos o tres veces, ¿sí? O sea, en tres situaciones, ¿verdad? En este caso, grupos intactos, que serían los grupos ya establecidos, estáticos o preexistentes, que son donde se trabaja en diseños cuasi experimental. El placebo, que es la ausencia de la intervención, en este caso, que sería sin tratamiento, o sea, se le deja a un grupo sin tratamiento, al grupo control generalmente. Y después tenemos grupos aleatorizados que se simbolizaría con R, que es justamente para pertenecer a ese grupo se seleccionó el caso de manera por medio del azar. Y los grupos apareados, que también se hace la selección aleatoria de los casos para que formen parte de los grupos. Entonces, manejando estos términos, podemos continuar. Los diseños cuasi experimentales tienen 6 subclasificaciones, donde se trabaja en grupos, ¿sí? El diseño de grupo sometido a diseño de un grupo sometido a post-test, diseño de un grupo con medida pre y post, diseño de series de tiempo de un grupo con medida pre y post, diseño de grupos intactos, diseño de grupos intactos con medidas pre y post y diseño de grupos intactos con series de tiempos múltiples. Entonces, el diseño de un grupo sometido a post-test, entonces tenemos un grupo de personas, o sea, un grupo intacto, o sea, un grupo estático ya preexistente, y se le aplica la intervención y posteriormente una medición posterior. ¿Qué pasa con este tipo de diseño? Tiene la ventaja de poder explorar o profundizar acerca de- del trabajo que se puede realizar con alguna población de muy difícil acceso. Nos ayudaría a poder tener una noción, ¿verdad?, de cómo se podría mejorar o evitar algunas, vamos a decir, dificultades para un diseño experimental, ¿verdad? Pero este diseño se aplica justamente cuando no se puede, o sea, por la característica de la población, no se puede realizar una medida previa, ¿sí? Y no se puede tener un grupo control, ¿sí? Entonces, el hecho de no tener una medida previa y un grupo control son las limitaciones que tienen este estudio. Y como les decía, se suele caracterizar o utilizar con poblaciones de difícil acceso. Por ejemplo, enfermedades de prevalencias muy bajas, o sea, que son muy difíciles de conseguir, o sea, una población de difícil acceso y que justamente el hecho de una medición previa podría dificultar o de algún modo intervenir o comprometer ya el estado del paciente. Entonces, para no poner en riesgo, ¿verdad? O si el estado del paciente es muy delicado, solamente se hace la intervención y posteriormente la medición posterior, ¿sí? Entonces, para poder explorar, como les mencioné, sobre la problemática y cuando tenemos una característica de población de muy difícil acceso, ¿verdad? No se puede hacer una medida previa y no se puede tener un grupo control por la cantidad de los individuos, entonces se suele aplicar este diseño, ¿sí? Entonces, diseño de un grupo sometido a post-test. Luego tenemos el diseño de un grupo con medida pre y post. Entonces, tenemos un grupo de estudio, ¿verdad? Que sería una muestra entre 30, 50 casos aproximadamente. Y tenemos una medición previa, la aplicación del tratamiento y la medición posterior, ¿sí? Que corresponde a este apartado. Entonces, el hecho de tener una medida previa nos da información acerca de una base acerca del comportamiento que tiene ese grupo. Posteriormente tenemos una intervención y la medición posterior. Y se puede llegar a comparar estos resultados, la medición, la variable dependiente en pre y post intervención, ¿sí? Entonces, los cambios en la variable dependiente se pueden deber a otras características que no se pueden controlar en este estudio, que pueden ser la historia, la maduración, la sensibilización de los sujetos a la prueba, inconsistencia de la medición y la regresión de la media. Luego tenemos otro diseño de un grupo, o sea, un diseño de series de tiempo de un grupo con medida pre y post, que justamente tiene el hecho de hacer varias mediciones a través del tiempo, es poder controlar la maduración o los cambios orgánicos que pueden existir en el sujeto. Eso es algo que ayuda a controlar justamente las medidas repetitivas o las medidas repetidas. Y así también la mortalidad.
O sea, el hecho de poder prevenir que los sujetos abandonen el estudio, o sea, muerte experimental o mortalidad, ¿verdad? O sea, el hecho de poder hacer un buen seguimiento podía ayudar justamente a poder controlar tanto la maduración como la mortalidad. Entonces tenemos un grupo, se hacen mediciones a través del tiempo, no sé, cada 2 meses, cada 3 meses o sea, cada un periodo de tiempo, se aplica la intervención, todo el procedimiento que dure, o sea, el tratamiento, y posteriormente se hace una medición posterior. ¿Sí? O sea, varias mediciones posteriores, medición 5, 6, 7, 8. Entonces, ¿qué variables no se pueden controlar debido a esto? Es la historia, o sea, los eventos que ocurran fuera del contexto experimental, que no son controlados por el investigador, son cosas que pueden interferir en la respuesta que puede dar el sujeto en las mediciones posteriores a la intervención y así también la consistencia de la medición. O sea, es bueno poder utilizar instrumentos válidos y confiables y así también apelar a los sujetos de que puedan ser lo más sinceros posibles a la hora de responder a la prueba. Luego tenemos los diseños de grupos intactos. eh, Acá sí ya tenemos un grupo control de comparación. El grupo intacto 1 se le aplica el placebo y la medición posterior, y el grupo intacto 2 se le aplica el tratamiento y la medición posterior. El hecho de tener un grupo control para poder comparar resultados, o sea, comparar las medidas o sea, en este caso las medidas post intervención, nos ayuda a tener una mejora en lo que es a la calidad referente a la validez interna en comparación de los diseños anteriores, ¿sí? Y el grupo preexistentes, eh, grupo control sería el que se le aplica el placebo, facilita esa realización. ¿Y qué se controla con este diseño? Se controla la historia, la sensibilidad de la medición, la inconsistencia de la medición y la regresión de la media. O sea, son cosas que se controla dentro de este diseño. ¿Qué no se controla? La selección de los sujetos, o sea, de que sea homogénea, ahora las características similares, no se puede controlar, por eso dificulta la generalización. El riesgo de confundir los efectos de los tratamientos a los grupos intactos y la mortalidad experimental, el hecho de abandonar el estudio. El grupo 5, o sea, el diseño número 5 es diseño de grupos intactos con medida pre y post. Tenemos dos grupos de estudio, el grupo intacto 1, se hace una medición previa, grupo intacto, perdón, la aplicación del placebo y grupo medición 2, mejor dicho. Después grupo intacto 2, medición previa, tratamiento y medición posterior. ¿Sí? Entonces tenemos dos líneas, vamos a decir, dos bases referentes al comportamiento previo al tratamiento y previo al placebo. Y estos resultados se pueden comparar con las mediciones posteriores a la intervención y posterior al placebo. El hecho de tener grupos de comparación, la ventaja es la de poder determinar si los dos grupos, en este caso intactos, son inicialmente equiparables en cuanto a la ejecución. ¿Sí? Cuando no se puede utilizar la selección al azar, no nos queda de otra que aplicar diseños cuasi experimentales, ¿sí? Entonces, previa, o sea, la medida que se puede realizar de manera previa, o sea, la medición ¿sí? De alguna manera puede compensar, ¿verdad?, las limitaciones de la asignación no aleatoria de los sujetos. También tenemos la diferencia entre pre y post que se puede llegar a realizar y tenemos como riesgo el abandono de los sujetos que corresponde a la mortalidad experimental. El diseño número 6 corresponde al diseño de grupos intactos con serie de tiempos múltiples, en donde tenemos dos grupos, el grupo control que se le aplica al placebo y el grupo, vamos a decir, cuasi experimental que se le aplica al tratamiento. Se hace varias mediciones a través del tiempo, ¿sí? Como les decía, cada 2, cada 3 meses, eso se expone dentro de los diseños de investigación que se lleguen a presentar. Y posterior al tratamiento y al placebo se realiza un seguimiento o sea, a los miembros de la muestra, en este caso se hace varias mediciones a través del tiempo, para ver si los cambios que se dan entre la medición, o sea, en este caso la evaluación intervención y post intervención, se verifique que son debidos al tratamiento. Ella tiene mayor validez interna en comparación a los diseños cuasi experimentales anteriores. Se controla justamente la historia y la falta de la aleatorización, el hecho de trabajar con grupos intactos, limita o dificulta justamente el poder generalizar los resultados
de la muestra a otra población similar y con respecto a la validez interna. Limita. ¿Qué pruebas estadísticas se pueden aplicar? ¿Verdad? Cuando no tenemos grupo y tenemos un solo grupo de medida pre y post, se puede aplicar la prueba de Wisconsin y la prueba T para grupos relacionados, ¿sí? En cambio, si tenemos dos grupos de comparación de medida pre y post, se puede aplicar la prueba de UDMAT-Whitney, que es una prueba no paramétrica, y la prueba T de Student para grupos independientes, que es algo que se debe cumplir con algunos supuestos para poder aplicar esa prueba estadística, que corresponde a las pruebas paramétricas, ¿verdad? Se debe cumplir con el supuesto de normalidad, homocedasticidad y tener una variable numérica. Los diseños que no incluyen una medida previa, se puede hacer una comparación entre las puntuaciones de la medida post de de ambos grupos de tratamiento, y las pruebas estadísticas para datos independientes son también apropiadas en el caso de los estudios de estos tipos de diseño, ¿verdad? ¿Qué ventajas y desventajas tenemos con estos diseños? Obviamente el hecho de hacer un diseño cuasi experimental tiene limitaciones y cuando las circunstancias impiden a los investigadores poder aplicar el diseño experimental, lo único que queda poder es usar la alternativa, que es el diseño cuasi experimental. Y estos diseños nos pueden dar alguna luz a una idea referente a lo que se está estudiando y poder mejorar la estrategia para poder aplicarlo en un diseño experimental, ¿sí? Perdón. Eh, Otro supuesto, o sea, el supuesto de resultados derivados de los diseños cuasi experimentales deben cuestionarse, menciona acá. Justamente deben someterse a lo que es la verificación, porque el hecho de no poder realizar la aleatorización produce justamente limitaciones referentes a si realmente la variable independiente modificó la variable dependiente o es debido a otra variable. Y también el hecho de no poder generalizar resultados debido a que se trabaja con grupos intactos, o sea, no se hace la aleatorización para tener una muestra representativa de algún modo. Bueno, esto quedó culminado. Les agradezco bastante por haberse quedado todo este tiempo, ¿sí? Eh, Prácticamente estamos desarrollando lo que corresponde al capítulo 11 del libro de Otto Sinzer, Psicología Experimental. Justamente el capítulo 11 corresponde a diseños experimentales y cuasi experimentales de una variable. Acabo de desarrollar lo que corresponde a los diseños cuasi experimentales y en el siguiente video voy a hablar de los diseños experimentales de una sola variable y multifactoriales. Entonces, quédense ahí y seguiremos enseguida.